Buenos días. Vamos a recorrer en este video una introducción y enfoque y aplicación de teoría de las restricciones. Esta teoría, esta metodología fue propuesta por Elayu Goldratt para analizar las empresas, analizar las limitaciones y poder trabajar en una mejora de los resultados. Cuando nos enfrentamos a una situación de tener que colaborar o asesorar una empresa, lo primero que surge es cuál es la meta de la empresa. Uno podría preguntarle al empresario esta pregunta y seguramente vamos a tener un conjunto de respuestas a partir de la perspectiva del empresario, en el sentido de que lo que hace la empresa, los productos, los servicios que vende. En algunos casos tienen su misión o su visión escrita, pero hay una meta que es primordial y que es, diríamos, inherente a la supervivencia de la empresa, que es ganar dinero ahora y en el futuro. Justamente la meta y el libro de Goldratt que lleva ese nombre establece el enfoque que hay que darle para poder responder esta pregunta, poder establecer claramente cuál es esta meta que, si una empresa no cumple, seguramente no puede seguir existiendo en el tiempo. El enfoque de teoría de restricciones se basa, como vamos a ver viendo en el material, que ustedes lo van a poder recorrer. Yo simplemente voy a hacer un sobrevuelo de los temas para que ustedes después, tranquilamente con el PowerPoint, puedan reforzar los conceptos. Pero básicamente se trabaja sobre la base de que la empresa es un sistema en el cual fluye obviamente el dinero, y todo sistema tiene una limitación, tiene una restricción. Entonces, el aspecto clave es determinar cuál es la limitación de la empresa. Las empresas, en definitiva, como decíamos antes, son sistemas que generan dinero. Ya vamos a ver un modelo de aplicación, y lo que sostiene la teoría de restricciones es que la limitación es la que determina la velocidad del proceso, y esto determina. Yo voy a referirme rápidamente a los tipos de limitaciones que podemos encontrar en una empresa. Estas son las físicas. Claramente, cuando hablamos de un cuello de botella, en el sistema productivo, en un proceso, en una máquina, en una parte de la planta, en la parte, por ahí puede ser una limitación muy concreta, o por ahí puede que sean una serie de elementos que hacen que se da esta limitación física. También tenemos limitaciones financieras por problemas de disponibilidad de caja o de créditos, limitaciones de política en términos de normas, criterios o algunas decisiones que la empresa toma y que realmente la convierten eso en una limitación. Y por último, las limitaciones de mercado, donde uno percibe, puede analizar el enfoque de la empresa, que obviamente la limitación está en el mercado. Es decir, hay un problema con las ventas, o la demanda, o el producto no está siendo suficientemente promocionado. En fin, ahí hay que entrar en ese tema. La idea es que depende de dónde nosotros identificamos la limitación, ahí haremos foco en el análisis del proceso de mejora. Lo que vamos a ver aquí es un modelo de análisis que establece cómo funciona cualquier empresa, no importa lo que fabrique o lo que produzca. Puede ser una empresa comercial o de servicio. Lo que hay es un intercambio entre proveedores y la empresa, de dinero y de materia prima o productos a vender. La empresa tiene un proceso, agrega valor en algún momento a ese producto, a ese material, y lo entrega a los clientes a cambio de un dinero que son producto de esas ventas. En el proceso hay un gasto operativo, es decir, hay una parte del flujo de dinero que la empresa necesita consumir para poder pagar todos sus gastos. Y además puede también ocurrir que en el proceso la empresa retire utilidades, o sea, los dueños retiren utilidades, y ese dinero puede salir de la empresa o puede volver a entrar si esas utilidades se vuelven a colocar, pero de todos modos
lo que decimos que en el proceso de agregado de valor que se da en el proceso productivo comercial, hay una ganancia, ¿sí? Y con esa ganancia la empresa tiene que enfrentar esos gastos operativos y obviamente también los desafíos de crecimiento. Para hacer un ejemplo claro que nos indique sobre cómo vamos a trabajar las variables de este sistema, nos proponemos un ejemplo que está en el libro El síndrome del pajar, que es uno de los libros que tiene Elihu Goldratt escrito, donde va avanzando en el desarrollo teórico de su abordaje. Y lo que nos plantea aquí es el ejemplo de una máquina. Nos encontramos frente a la posibilidad de comprar una máquina que fabrica dinero. Podemos asimilar cualquier empresa a una fábrica, a una máquina de dinero. Y la pregunta que nos haríamos sería, ¿cuánto dinero genera esa máquina? ¿En qué tiempo lo hace? Es decir, puede generar 1 millón de pesos, pero no es lo mismo que lo genere en una semana, en un mes o en un año. Y esto no, obviamente que no nos va a dar lo mismo, a qué velocidad genera dinero. ¿Cuánto cuesta esa máquina? Es decir, ¿cuánto dinero hay que poner en la compra de esa máquina para poder disponerla? Y esto tiene que ver con una inversión. Y además, el proceso de producir y de funcionar consume dinero, y nos interesa saber cuán económica o cuán poco económica es. Para poder analizar esto vamos a trabajar con los indicadores, que obviamente en este paralelo que estamos haciendo aplica a una empresa. Vamos a definir la primera variable como los ingresos netos a través de las ventas. Es el dinero que nos queda a las ventas luego de pagar a nuestros proveedores, los materiales, los productos, y antes de pagar el gasto operativo. En definitiva, la forma de calcular esto es tomando el monto de las ventas del periodo que estamos analizando y restándole el costo de los materiales que obviamente se van de nuestra empresa o que tenemos que pagarle a los proveedores porque están en los productos o los servicios que hemos entregado. La otra variable que vamos a trabajar es el inventario. Y vamos a definir el inventario como todo el dinero que la empresa invierte en comprar cosas que pretende vender. Y aquí vamos a encontrar que tenemos materiales, máquinas, equipo, instalaciones, producto stock. Y yo diría también que hay que poner el dinero que no está líquido, sino que es todo lo que uno tiene en cuentas a cobrar, porque es dinero inmovilizado, que no lo podemos disponer en el corto plazo. Finalmente, el gasto operativo es el dinero que la empresa gasta en convertir el inventario en ingresos. Es el gasto de funcionamiento de la empresa. Y ahí vamos a poner todos los gastos. No vamos a diferenciar por el momento directos o indirectos, ni lo vamos a asignar al centro de costos, sino que lo vamos a mirar en términos de una variable concreta que es todo el dinero que la empresa gasta para funcionar. ¿Cuánto dinero genera la empresa? Es decir, empezamos a buscar respuestas. Es decir, lo que vamos a plantear es que el dinero que genera la empresa es el beneficio neto, que es lo que queda luego de las ventas, pagando todos los gastos operativos. Entonces aquí empezamos a contestar algunas preguntas. Ahora debemos conocer en cuánto tiempo y se ha rendido en función de lo que invertimos. Vamos a responder cuán eficiente es esta empresa. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el retorno de la inversión. El retorno de inversión lo vamos a calcular tomando los beneficios netos y dividiéndolo por el inventario. Es decir, cuánto dinero nos queda de todo el funcionamiento y dividido en el denominador cuánto dinero tenemos inmovilizados en esta máquina. O sea que es la utilidad sobre el capital invertido. Es una tasa que podemos comparar con alguna tasa de oportunidad, podría ser una tasa de financiamiento bancarios, un plazo fijo. Entonces, aquí ya podemos definir que tenemos los elementos para poder elegir qué máquina comprar, y si estaríamos frente a una empresa, si esta empresa conviene comprarla o no, si genera dinero o no. Los ingresos netos, cuánto dinero genera, el gasto operativo, cuánto dinero gasta para funcionar, cuánto es el inventario que tiene la empresa inmovilizado, es decir, cuánto dinero está invertido ahí,
y el retorno de la inversión, que es el rendimiento de la eficiencia de la empresa. Bueno, aquí está escrito de otra manera, pero básicamente para reforzar los conceptos. Entonces decimos, determinamos que una empresa tiene un retorno a la inversión y decimos, queremos mejorarlo, queremos que la empresa, queremos ganar más dinero, queremos que tenga mayor retorno, mayor utilidad, y entonces podemos empezar a pensar en ese proceso en que la empresa va produciendo, y ahí entonces entramos a aplicar teoría de las restricciones. Y lo que decimos es que la empresa, por lo menos, tiene al menos una limitación. Podríamos decir que puede tener varias. En general, las empresas tienen limitaciones, esas limitaciones no son muchas, pero son seguramente algunas pocas que son las que aparecen primero, pero claramente hay una que va a ser la que primero, diríamos, el cuello de botella más débil o la que primero colapsa. Diríamos que la prueba de que existe al menos una limitación es que si en teoría no existiera una limitación, la empresa podría tener una facturación, podría crecer en la facturación de manera infinita y tendría una rentabilidad infinita. Esto, obviamente, en la práctica no es factible porque todo sistema físico, todo sistema real tiene limitación. Entonces, lo que nosotros tratamos ahora es de mirar la empresa como un sistema, poder determinar cuál es la limitación, y uno podría decir que este primer paso es intuitivo. Es decir, nosotros charlamos con el dueño de la empresa, nos empieza a contar qué es lo que hace, qué fabrica, o qué produce, o qué servicio tiene. Le vamos a empezar a preguntar algunas cuestiones, y la idea sería empezar a identificar por qué lado la limitación nos va, o qué elementos nos pueden estar dando señales de por dónde está la limitación de la empresa. Algunas preguntas claves pueden ser, por ejemplo, si la empresa está atrasada con las entregas, si tiene una demanda ya consolidada y obviamente está atrasado con esa empresa, con esas entregas. Esto nos está diciendo claramente que la limitación no está en el mercado, sino que la limitación está, por lo menos, dentro de la empresa o dentro de las variables que tienen que ver con la empresa. Entonces después uno puede ir intuitivamente ya orientando y descartando. Bueno, el mercado no es, vamos adentro de la empresa. Podemos empezar a ver cuáles son los niveles de stock que tiene la empresa, si esos stocks son normales, son excesivos. Si tiene algunos problemas con los proveedores, es muy común que por ahí nos encontremos con que no nos entrega el proveedor, o tenemos proveedores críticos, que bueno, por ejemplo, hay empresas que trabajan con madera, la entrega de la madera puede ser una complicación y esa demora hace que no exista. Entonces, uno puede ir identificando claramente cuáles, o de alguna manera, claramente dónde empiezan a aparecer los elementos que nos indican dónde está la restricción. Podemos también analizar el flujo financiero, y aquí aparece un capítulo interesante. Muchas veces las empresas tienen limitaciones porque no disponen de el capital suficiente para el flujo de caja, y en algunas oportunidades los problemas de entrega de proveedores tienen que ver con esta que se agota el crédito, los proveedores no entregan porque no se está pagando de la manera que corresponda o fluida, y entonces uno empieza a ver cómo el dinero se puede estar estancando en alguno de otros lugares. Entonces, por ejemplo, hay que evaluar también la cobranza, hay que evaluar cómo es el manejo financiero. Si lo financiero en general se manifiesta algunos otros problemas, puede ser una consecuencia, pero también el mal manejo financiero se va convirtiendo en una restricción. Entonces, aquí hay que empezar a trabajar con algunos números. Y el primer paso que yo daría, o que yo aconsejo dar, es hacer estos números que hemos visto para la compra de la máquina de dinero. Es decir, analicemos si la empresa primero está en una situación de rentabilidad. Porque esto nos indica
cierto estado de salud o cierto estado de, diríamos, de enfermedad, en el sentido que si la empresa no está ganando dinero, tenemos que actuar rápidamente, tenemos que actuar de manera urgente y encontrar esa limitación para tratar de levantar y definir una estrategia. Esta estrategia puede ser, después la vamos a ver con mayor análisis, que puede ir por el lado, y en general lo que nosotros vemos es que las empresas tienden a bajar los gastos, es decir, vamos y trabajamos sobre el gasto operativo. Y la realidad es que la teoría de restricciones desaconseja avanzar en esa línea, porque el gasto operativo en general afecta en un solo sentido. En cambio, es muy probable que se pueda trabajar mucho más en el aumento de los ingresos. Lo que es teoría de calidad total, justo a tiempo y demás, trabajan básicamente sobre el aumento de ingresos, es decir, cuando yo mejoro la calidad, mejoro el servicio, en general voy a tener un impacto de incremento de las ventas porque hay una demanda que está más satisfecha y vuelve a comprar o compra más y demás. Y en el justo a tiempo lo que se trabaja es tratando de disminuir el inventario. Como el inventario está en el denominador del retorno a la inversión, lo que vamos a ver es que esa rentabilidad aumenta, ¿sí? Entonces, hay que ir viendo una estrategia para ver cómo vamos a trabajar, pero básicamente si la empresa tiene una rentabilidad determinada que está, digamos, la empresa no pierde dinero, uno puede estar pensando con más tranquilidad sobre qué mejora podemos hacer o cómo vamos a hacer para mejorar los números de la empresa. Pero, de no ser así, tenemos ahí una urgencia que debemos responder rápidamente. Vamos a comenzar entonces a analizar cuáles son los pasos que hay que dar aplicando la metodología. Como decía antes, el primer paso es entender, conocer la empresa y poder convencer a las personas, a los interlocutores dentro de la empresa, que tenemos que analizar esta meta. Esta meta después, obviamente, se tiene que articular y ser parte a los productos. Uno puede estar pensando mejorar productos, buscar innovación y demás, pero todo eso me parece que tiene que estar montado bajo un concepto de que la empresa tiene que ser sustentable, tiene que poder sostenerse viva y ganando dinero hoy y en el futuro. Entonces después vamos a definir los eslabones de la cadena y sus enlaces, es decir, vamos a tratar de ver cuáles son los procesos que la empresa tiene, tanto fuera como dentro, la compra de proveedores, suministro, los procesos productivos si los hay, los procesos comerciales, los procesos de venta, la cobranza, y cómo el dinero vuelve, y cómo el circuito financiero, que después vamos a ver, nos determina de algún modo, es un equivalente al sistema sanguíneo en el ser humano, donde uno ve cómo el flujo garantiza que el sistema está funcionando bien. Ahí vamos a tratar de identificar el eslabón más débil, y este va a ser la restricción del sistema. Una vez que tenemos definido cuál es el eslabón más débil, tenemos que trabajar y enfocarnos claramente ahí. No tiene sentido ponernos a mejorar toda la cadena, ampliar capacidades o trabajar porque nos dispersamos y en realidad la única mejora que va a producir cambios, esto es una cuestión de física, es decir, uno por más que amplíe la cañería en otros lugares donde no, una cañería de agua que uno quiere mejorar el flujo o el caudal, tiene que buscar el cañito más chiquitito y cambiarlo por uno más grande. El resto de la cañería, hasta que el caudal no levante, no va a tener importancia. Entonces aquí aparece un tema importante, que es trabajar sobre la restricción. Hay que tratar de elevar la capacidad de esa restricción, ¿sí?
serán horas extras en esa máquina, serán garantizar que nunca deje de tener materia prima si es un proceso productivo, adecuar en fin, el proceso para que ese proceso levante capacidad y llevarla a esa máxima de capacidad. Y seguramente en algún momento, después lo vamos a ver, la restricción, puede que eso deje de ser restricción y la restricción se corra a otra parte. Lo que vamos a hacer también es subordinar todos los demás eslabones de manera tal que pueda fluir. No tiene sentido, y aquí viene un tema muy importante, que todos los otros eslabones de la cadena trabajen a máxima capacidad si esa capacidad excede a la de la limitación. Este es un tema que genera algunos ruidos con la contabilidad de costo y con el análisis de los óptimos locales. Es decir, yo mido en cada máquina el óptimo de cada máquina y creo que subiendo los óptimos de todo el proceso voy a mejorar, lo único que voy a hacer es aumentar los stocks intermedios. Porque el eslabón más débil va a ser el que va a marcar la velocidad con que puedo procesar esos elementos. Cuando ya no puedo más aumentar esa capacidad, lo que voy a hacer es seguramente volver a analizar y volver al punto 3, porque la restricción, supongamos este ejemplo, supongamos que tengo una planta de pintura en una fábrica que tiene todas las piezas se pintan, y la restricción nos encontramos que es la planta de pintura, que está trabajando 24 horas a su máxima capacidad. Y bueno, lo que la empresa decide, sabiendo que es así, decide, por ejemplo, contratar a un tercero, una planta que pinta para tercero, o decide comprar un equipo. Es decir, ¿yo qué hago? Levanto la restricción, es decir, aplico mayor capacidad, entonces lo que va a ocurrir es que si yo puedo procesar, por ejemplo, el doble, lo que va a ocurrir es que ese proceso va a dejar de ser restrictivo y se va a correr a alguna otra parte de la cadena productiva. ¿Sí? Puede ocurrir que ya no la puedo alimentar con otra máquina y esa máquina se va a convertir en la restricción. Entonces tengo que volver al punto 3 para tratar de definir la restricción y a partir de ahí empiezo de nuevo a subordinar toda la planificación del proceso a partir de la velocidad que tengo en esa restricción. El punto 8 dice que no hay que dejar que la inercia genere nuevas restricciones. Es decir, siempre hay que cuestionar o volver a evaluar dónde está la restricción, porque puede ser que la restricción también sea alguna otra cuestión que no necesariamente sea un cuello de botella físico. La garantía para que este proceso funcione es que se comprenda que la suma de las mejores locales no es igual a la mejora global. No es una relación lineal y en realidad vamos a hacer un pequeño corte ahora.